Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. El tema del día de hoy es la curación del paralítico que bajaron desde un techo. La curación del paralítico que bajaron desde un techo. Dice así la palabra del Señor. Entrando otra vez Jesús en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, noten, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, y ellos decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué maravilla, ¿verdad, hermanos? Señor, te damos muchas gracias en esta hora por habernos dado el privilegio de cantarte y adorarte y gozarnos, Señor, contigo. Saber que tú recibiste nuestra adoración es algo muy importante para nosotros. Y ahora que tú nos vas a hablar a través de tu palabra, rogamos, Señor, que la espada de tu Espíritu penetre y que tú seas nuestro maestro, Señor. Nosotros nos disponemos abriendo el corazón, abriendo la mente, sabiendo, Padre, que tú tienes una palabra, una instrucción, un regalo, Señor, y muchas bendiciones que van unidas a tu palabra en este día. Ayúdame, Señor, para ser fiel a tu palabra y que todos podamos glorificar tu nombre al final de este día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 2 milagros de los 17 milagros de sanidad de Cristo que están registrados en los evangelios involucran la curación de una persona afligida por parálisis. En este milagro de Marcos se destaca el tema de la deidad de Cristo. Esto es muy importante mencionarlo y recalcarlo. Se destaca el tema de la deidad de Cristo, o sea, a Cristo como Dios. Este es uno de los propósitos de Marcos. Los líderes religiosos de los días de Cristo, como muchos en nuestros días, negaron rotundamente y lucharon precisamente contra su deidad. Es decir, no creían en Jesús como Dios. Sin embargo, ellos no tenían excusa para negarlo, porque Jesús probaba una y otra vez su deidad a través de todo lo que él hacía, sus milagros, la autoridad para echar fuera demonios, las misericordias, el hecho de perdonar pecados. Bueno, de muchas maneras quedó demostrado que él era el Hijo de Dios. Sin embargo, los líderes lo negaban rotundamente. Esta historia es maravillosa porque resalta 2 énfasis muy importantes. Y esos 2 énfasis son los siguientes: número 1, la sanidad del paralítico, y número 2, el poder de Cristo para perdonar pecados. Ahora bien, en el versículo 1 de nuestra lectura, de ahí no va a quitar su separador,
Dice que entró Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en una casa. El versículo 2 dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba Jesús la palabra de Dios. Capernaum era el lugar donde había establecido nuestro Señor su residencia, y de allí siempre partía hacia las actividades de su ministerio. Ese era su punto de partida. Es interesante esta lectura porque Marcos procura dar una idea del atractivo que Jesús ejercía sobre las personas, ¿sí? Por eso dice que la gente ya no cabía ni aún en la puerta, o sea que literalmente la gente estaba hasta la calle queriendo ver a Jesús. En el momento en que se supo que Él estaba en esa ciudad y en esa casa, una multitud acude para encontrarse a Él. Hoy es igual. El poder de Jesús sigue atrayendo a las multitudes. Unos acuden por milagros de sanidad, otros acuden a Jesús por milagros financieros, otros por milagros familiares, pero la gran mayoría se siente atraída no hacia Jesús en sí mismo, sino hacia su poder, y eso está mal. No debería de ser así, pero es la realidad. Aunque en muchos casos de muchas personas que vienen a la iglesia y se sienten atraídas a Jesús por su poder, bueno, aunque no están viniendo con la motivación más correcta, puede ser que ahí también reciban el milagro de su salvación, como le sucedió al paralítico de nuestra historia. Más adelante lo vamos a ver. Perdón. Por eso nosotros nunca debemos rechazar a las personas que vienen a la iglesia con intereses muy particulares, ¿no? La iglesia está llena de gente que dice: yo vine por mi milagro, yo vine a que oraran por mí, yo vine a que me ayudaran. Bueno, no debemos juzgarlas ni rechazarlas, porque también en algún momento Dios les puede hablar, los va a salvar y los va a sanar, porque así es Dios. Dios es bueno. Muchos de ustedes me han contado: pastor, yo me congregaba, por ejemplo, en ahí con los brasileños, ¿no? Y la rosa bendecida, y me aventaban el vasito con agua y ahí sané. Me dicen, y Dios me sanó, y luego tienen la duda y dicen: ¿sí fue Dios o fue el diablo el que me sanó? No, fue Dios. Le dije, porque Dios ve los corazones de las personas. Ahora, Dios puede moverse en un movimiento y no estar detrás de ese movimiento, que son dos cosas muy diferentes. ¿Sí me expliqué? Sí, ¿por qué? Porque Dios ve corazones, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es amoroso. Eso no significa que entonces Dios le va a decir a la gente: bueno, quédate ahí, aquí te sané, aquí te quedas. No, porque una sanidad no salva a nadie, pero la enseñanza de la palabra de Dios, que convierte el alma, que transforma, que restaura, entonces nos educa espiritualmente para poder tomar el camino correcto. Son dos cosas diferentes. Por eso la gente viene aquí, oye la palabra y dice: yo vine por ayuda, que Dios me ayude. Está bien. Dentro de eso, abre tu corazón para que Dios te dé la mejor ayuda, el regalo del perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, que es precisamente lo que le sucedió a este paralítico. La casa donde estaba Jesús ya era incapaz de contener a todos los que lo estaban buscando. Como dije hace un momento, la gente ya estaba fuera de la puerta, literalmente estaba en la calle, y había toda clase de gente alrededor de Jesús que se sentía atraída. Estaban sus discípulos, estaban los escribas y fariseos, también estaban los enemigos de Jesús, y también los que lo buscaban, ya sea por morbo o genuinamente. Yo espero que aquí todos estemos genuinamente por Jesús, amén. Que estemos buscando el nombre de Jesús, que estemos buscando conocerle más a Él, que estemos aprendiendo y buscando cómo hacer la voluntad de Dios y cómo agradarle. Ya después todo lo demás vendrá por añadidura. Marcos dice que el Señor Jesús les hablaba la palabra de Dios. Y lo que vemos es que nuestro Señor Jesús supo aprovechar cualquier ocasión de su ministerio para enseñarles la palabra de su Padre. Él no dijo: oigan, déjenme descansar un rato, estoy en mi casa, déjenme descansar,
No, él dice que aprovechaba y les predicaba la palabra de su Padre. De hecho, ese fue uno de los principales propósitos de su venida al mundo, predicarnos la palabra de su Padre. Eso lo vemos en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 37 y versículo 38, que dice así: hallándole, le dijeron al Señor Jesús en alguna ocasión: Señor, todos te buscan. Verso 38, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ahora, Él no dijo, bueno, vámonos a los lugares vecinos para que los sane, para que les haga milagros, aunque los hacía. Él dijo, vámonos a los lugares vecinos para que les predique también allí, porque para esto he venido. Qué importante, hermano, entender esto, porque aprendemos que esa debe ser también la prioridad de todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál? Hablar la palabra de Dios. Jesús les estaba hablando la palabra de Dios ¿a quiénes? Específicamente a los pobres en espíritu. Yo soy un pobre en espíritu, porque yo necesito día a día leer la palabra del Señor, alimentarme, comer de su pan, recibir la instrucción, recibir la enseñanza, para que yo pueda entonces considerarme rico espiritualmente. Y Jesús les predicaba a los pobres en espíritu, y eso es algo que nosotros tenemos que hacer con la gente. Cuando tú quieras predicarle a alguien, por favor no le predicas milagros, por favor no le prediques prosperidad, por favor no les prediques a un Cristo de éxito. Predícales la palabra de Dios, llévalos a Cristo, llévalos al conocimiento de Dios, convicciónalos de su pecado, hazles entender que su enfermedad principal es la enfermedad del alma antes que la enfermedad del cuerpo. La gente, hermanos, es una realidad, hoy en día necesita escuchar mensaje de esperanza, pero también de juicio. Necesitan entender que si no se arrepienten va a haber un juicio a sus vidas. La gente necesita escuchar mensajes de amor, sí, de hecho es el mensaje de moda. Amor, 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 de tal manera que si Dios te ama, pues puedes hacer cualquier cosa al fin que Dios te ama, ¿no? Bueno, hay que predicarles de un Dios de amor, pero también de un Dios de reprensión. Tenemos que predicar que hay un cielo, que el Padre los espera con los brazos abiertos, una herencia eterna, pero también de un infierno que sí existe, que es una realidad, que si la gente no se arrepiente irá ahí. Debemos predicar mensaje de libertad a la gente en un mundo tan oprimente por Satanás, sí, pero también tenemos que predicar de un Dios santo, 3 veces santo, 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 santo es Jehová nuestro Dios. Ahora, es posible que cada persona que estuviese allí escuchando a Jesús, estaban ahí con una motivación diferente cada quien había ido por lo suyo, pero Jesús aprovechaba el tiempo, o la ocasión mejor dicho, para siempre predicarles el evangelio del reino. El versículo 3 dice que entonces, mientras él está predicando, vienen a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Entonces, por favor, imagine la escena, ¿verdad? En medio de la multitud que se agolpaba a la puerta de esa casa en Capernaum, aparece una camilla en la que venía un paralítico. Este enfermo no podía moverse por sí mismo y dependía de la ayuda, en este caso, de otros 4. ¿Sí? Alguien un día preguntaba, ¿qué significan estas 4 personas? Pues significa eso, 4 personas que iban cargando al paralítico, uno de cada extremo. Alguien dijo por ahí, es que esas 4 personas representan 4 evangelios. No representan los 4 evangelios. Simplemente nos deja ver Marcos que era un hombre que necesitaba la ayuda. ¿Y por qué nos lo va a mostrar así? Porque más adelante dice que Jesús vio la fe de ellos, ¿sí? Entonces Marcos viene relatando perfectamente lo que sucedió. Paralítico se traduce con la palabra paralizado, que describe a alguien que no puede caminar. Efectivamente, era un paralítico, un enfermo de parálisis. Ahora, aunque este adjetivo habla de una parálisis física, en realidad,
no debemos descartar que este hombre también tenía una parálisis espiritual. ¿Sí? Este paralítico sufría de una parálisis espiritual. Así como no podía caminar con sus piernas físicas, tampoco podía caminar espiritualmente bien a los ojos de Dios. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer más adelante. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros comprendamos bien que lo más valioso para Dios y por supuesto para nosotros es la sanidad de nuestras enfermedades espirituales antes que las enfermedades físicas. Amén. Eso es lo más importante para Dios. Y eso debe de ser lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que frene nuestro desarrollo en Dios debe ser sanado para poder crecer. Así como la parálisis de este paralítico frenaba su avance natural, pues la parálisis espiritual frena nuestro caminar con Dios. Y cuando nosotros no caminamos con Dios, no avanzamos realmente hacia la madurez, hacia el desarrollo en nuestra fe, hermanos, no solamente nos vamos a perder de muchas cosas maravillosas, los favores, las gracias, los regalos, las misericordias de Dios, sino que simplemente o sencillamente no vamos a alcanzar a conocer a Dios en su dimensión. Y es que para disfrutar a Dios realmente en la dimensión que es Dios, hay que conocerlo primero. Y no vamos a conocer a Dios recibiendo solo milagros. Esos son regalos que Dios nos da. Y gloria a Dios por esos regalos. Y hoy al final vamos a orar también por los enfermos. Y el Señor se va a manifestar. De hecho, ya viene manifestándose el Señor en la congregación. Ya cada que llego a la iglesia o vengo al instituto, me agarran 2, 3 hermanos y me cuentan sus testimonios. Una hermana que ya los médicos le habían dicho también que no podía embarazarse, milagrosamente ya está embarazada. Gloria a Dios, ¿no? El hermano que estaba en el hospital, que le dijeron los médicos, solo hay 2 formas en las que puede salir, como vegetal, con vida artificial, o en una plancha directo al cementerio. Y ahí está sirviendo al Señor, está fuerte, ya está chapeado, hermanos. Gloria a Dios, ¿no? Todo eso viene por añadidura. Por eso, hermanos, es importante entender las prioridades y poner cada cosa en su lugar. Y además hay otras enfermedades espirituales que también deben ser sanadas, como la ceguera espiritual, ¿sí? Como dice el Señor, reprochó y dijo: ven, como bien teniendo ojos y no ven, viendo no ven ni entienden, dijo el Señor. Otra enfermedad espiritual es la sordera espiritual. La insensibilidad espiritual es otra enfermedad, y otra muy fuerte es la dureza del corazón. Hay varias enfermedades espirituales que tienen que ser sanadas con la palabra del Señor. El verso 4 dice que como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué vemos aquí? Que estos hombres, y debemos incluir al paralítico también, sabedores de la presencia de Jesús, conocedores de su poder para sanar, los 4 amigos toman al paralítico en la cama desde donde se encontraba y, cargándola, lo llevan a la casa donde está el Señor. Ahora, esto me habla, o Marcos quiere transmitirnos la fe que debe haber en cada uno de nosotros por los demás. Porque aquí vemos a 4 hombres preocupados por la situación de su amigo, o a lo mejor era su familiar, no lo sabemos, Marcos no lo dice, pero ellos son movidos en su fe para ayudar a alguien más. Ellos no fueron por lo suyo, ellos llevaron a su amigo a Cristo. Y nosotros tenemos que ser sensibles también y llevar a la gente a Cristo, porque la fe que el Señor puso en nosotros no es para nosotros, no es para favorecernos a nosotros mismos. Es decir, si tú has logrado creer en la persona de Cristo, estás seguro quién es Cristo y lo que ha hecho Cristo por ti y para ti, tú tienes que transmitirle esa fe a otras personas y llevarlos al Señor.
Hay que llevarlos al Salvador, hay que llevarlos ante el perdonador de pecados, ante el sanador, ante el reconciliador, ante el que derramó su sangre para la expiación de nuestros pecados. Por eso yo hablaba hace un momento de la enfermedad de la insensibilidad espiritual, porque hay muchos cristianos enfermos de eso, no son sensibles. Ven a una persona que está perdida en el alcohol, que tiene tantos problemas familiares, que están a punto del divorcio, que son mal hablados, son iracundos, lo que usted quiera, y no les hablas de Cristo, no les presentas a Cristo, no transmites tu fe, no eres sensible a la necesidad de otras personas. Yo le doy gracias a Dios por las personas que le predicaron a Cristo a mi padre, porque a través de él toda la familia llegamos a los pies de Cristo y hoy le servimos al Señor. Pero yo tengo que llevar ese mensaje y tengo que ahora yo ser sensible a la necesidad de otros. Y ahí es donde los cristianos fallamos, hermanos. Estos hicieron hasta lo imposible para presentárselo a Cristo. Ahora, y es que la multitud hacía imposible pues la entrada de estos 4 hombres al paralítico, y así como estos hombres impedían el acceso a Cristo, pues en tu vida puede haber personas, en tu vida puede haber circunstancias, en tu vida puede haber problemas, puede haber enfermedades que te estorben para tener un encuentro personal con Jesús. ¿Qué debemos hacer ante esa realidad? Bueno, la solución consistía en que estos hombres buscaron una entrada alternativa a Cristo. ¿Qué hicieron? Subieron al techo de una casa. Debieron haber subido por la escalera para poder llegar. Dicen algunos libros interesantes de cómo eran las casas de antes, cómo se fabricaban, qué tenían. La mayoría tenía un aposento, porque el pueblo de Israel siempre buscaba tener tiempos de oración con Dios. Y curiosamente se dice que algunas casas tenían escaleras y otras no tenían escaleras. Parece que las casas que tenían escaleras era de la gente un poco más pudiente que de los que no tenían escalera. No sabemos si esta casa en Capernaum tuviera escalera o no. El punto es que lo subieron hasta el techo. Si no tenía escalera, debieron haber tomado la escalera del vecino. O sea, les cuento todo esto para que usted se imagine la fe de estos hombres, la seguridad, la confianza que tenían en el nombre de Jesús, que hicieron lo que tenían que hacer con tal de llevarle al paralítico a Cristo. Lucas dice que la cubierta era de tejas, lo cual significa que dificultó más el trabajo para estos 4 amigos. Dice que ellos descubriendo el techo, ¿no? Quitando, escarbando, porque descubrir el techo significa cavar hacia afuera. Y esto nos da la idea de persistencia. Sus amigos tenían una fe tan clara en Jesús que persistieron. Ellos nunca dudaron, ellos nunca pensaron y dijeron: ¿qué tal si este Jesús es un farsante o es un mentiroso? ¿Y qué tal si al final, que ya oímos toda su predicación, ni siquiera quiere orar por nosotros? No, ellos sabían que Jesús era el mensajero de Dios, sabían que Jesús hacía milagros. Venir a Cristo, hermanos, pongámonos en el lugar de estos 4 hombres, pongámonos en el lugar del paralítico. Venir a Cristo no significa venir a la iglesia, o venir a la iglesia no quiere decir que estamos viniendo a Cristo. Venir a Cristo es lo que hicieron estos hombres. Venir a Cristo es persistir, venir a Cristo es luchar, venir a Cristo es perseverar. Venir a Cristo es trabajar duro. ¿Hasta cuándo? Hasta ver resultados espirituales en nuestra vida. No podemos venir a la iglesia y regresarnos con las manos vacías. El Señor, créame, que no tiene por costumbre regresar a sus hijos con las manos vacías, para nada. Si nosotros regresamos con las manos vacías es porque tenemos las manos cerradas, porque para poder recibir hay que abrir las manos y hay que abrir el corazón. Y el Señor hoy tiene la mesa servida para darnos y darnos en abundancia su palabra, sanidad espiritual, restauración, crecimiento, felicidad, gozo, paz, alegría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero tiene que haber en nosotros esa persistencia, ese trabajo, ese desarrollo de nuestra fe para que podamos disfrutar de las bendiciones del Señor.
¿Se imaginan si estos 4 amigos se hubiesen desanimado al ver que tenían que subir a su amigo por la azotea? Bueno, si se hubiesen desanimado, nunca habrían visto el doble milagro que Jesús le hizo a su amigo paralítico. Por eso nosotros nunca debemos desanimarnos. No importa el tiempo, los años que ya lleves de cristiano. Yo tengo 32 dichosos y felices años de creyente. Yo no sé cuántos tengas tú, pero no debes desanimarte, debes persistir y debes permanecer. Acuérdate, el apóstol Pablo dijo que esta es una carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es el premio? La corona de justicia, la corona de la vida. Dile al que está a tu lado: oye, qué premio tan inmerecido. No debemos desanimarnos. Amén, hermanos. Debemos vencer los obstáculos, cualquiera que sea. Si tu obstáculo es un familiar, si tu obstáculo es algún amigo, si tu obstáculo es una enfermedad, si tu obstáculo consideras que es un problema económico, debes vencer, debes ser persistente en tu fe cada día. Jesús dijo en Marcos capítulo 9, versículo 23: si puedes creer o persistir, al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Cuánto? Todo le es posible. ¿Para quién? Para el que cree. Lo que está diciendo Marcos aquí es que una persona que tiene fe no pondrá ningún límite a lo que Dios puede hacer en su vida. Ay, es que ahorita el clásico es que hace mucho frío. Hoy, pastor, es que nunca había hecho tanto frío. Pues tráete tu chamarra. ¿Cuál es el problema? Ponte doble calcetín. Ahora que llevábamos a mi mamá al tratamiento a Puebla, paso por mi papá y ahí los traigo en el carro y ya hacía calor adentro, ¿verdad? Y por mi mamá no le bajé. Y me dice: no, es que apenas y me siento un poco calientita. Bueno, y ahí iba yo. Y me dicen: papá, ¿sabes qué? Que yo ya no aguanto del calor. Y yo volteé a verlo y lo vi sencillito. Y yo sí traía mi chamarra. Le digo: ¿ni chamarra traes? Me dice: no, pero ¿qué crees? Abajo de ese pantalón traigo 2 pijamas y abajo de esta camisa traigo 2 camisetas. Con razón le dije. Pero había una necesidad, ¿sí? Hicimos una paradita y se quitó sus 2 repuestos, se quedó con uno. Pero persistimos hasta llegar a la consulta. Tú tienes un propósito y una meta por delante y tienes que persistir. Y si necesitas traerte 2 pantalones abajo y 3 camisetas abajo, póntelos, pero no sacrifiques la prioridad, que es venir a adorar a Dios y a oír su palabra. Persistencia, esto es lo que hicieron los amigos del paralítico. Además, el frío lo tenemos 2-3 meses nada más. Viene el calor y no vienen a la iglesia porque hace calor y da sueño. No vienen a la iglesia porque hace frío y da frío, ¿verdad? Y así se la van llevando todo el año. Entonces ya no son cadochos, porque cada 8 viene. Y luego son mesiánicos, cada mes vienen nada más a la iglesia. Añejos cada año y Pero Jesús les concedió el milagro y ellos se dieron cuenta, los 4 amigos y el paralítico, que todas las cosas se pueden hacer cuando hay fe. Todas las cosas. Obviamente estamos hablando de esa fe que se somete a la voluntad de Dios. Amén. ¿Y usted cree que la voluntad de Dios no es perdonar pecados? ¿Sí o no? ¿No creen acaso que la voluntad de Dios sea sanar alguna enfermedad? Claro, entonces si creemos que Dios puede perdonar nuestros pecados del tamaño que sean y que Dios puede bendecirnos con una sanidad, persistamos en esa fe, porque es una promesa que está ahí en la Escritura. Por eso en el versículo 5 de nuestra historia,
Dice que Jesús vio la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos, en el original se traduce: cuando Jesús vio su fe, su plena confianza en él, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que otros no pudieron ver, hablo de toda la multitud que estaba ahí, lo captó Jesús. ¿Qué captó Jesús? Su fe. Él vio que estaba enfermo, él sabía que era un paralítico, pero él no vio eso, porque nuestro Dios es un Dios de fondo, él no es un Dios de forma. No crean que él va a andar haciendo milagros solo porque la gente necesita un milagro. Lo puede hacer en su soberanía, y él todo lo que hace lo hace con propósitos. Nosotros tenemos que aprender a conocer esos propósitos de Dios. Por eso la gente lo vio como un paralítico, como un estorbo que estaba ahí quizá, ¿verdad? Que como un distractor, porque abrieron el techo, hicieron un agujero y todos voltearon arriba. ¿Y ahora qué está pasando? Ay, ahí traen al paralítico de sus 4 amigos, ¿verdad? Y interrumpen a Jesús. Están todos los escribas, los fariseos viendo, los discípulos. Nadie, obviamente, porque solo Dios conoce los corazones, vio lo que Jesús vio: la fe de ellos. Imagínense si todos en ese lugar hubiesen tenido la fe de ellos, qué cosas no habrían sucedido en esa casa, hermanos. Qué cosas no sucederían en nuestro hogar si Jesús viera fe en nosotros como la de estos 4 amigos. ¿A poco no? Honestamente. Ahora, cualquiera podía ver el afecto de los 4 amigos del paralítico. Han de haber dicho cuánto lo quieren, cuánto interés tienen en él, cuánto amor que lo están ayudando de esta manera. Pero Jesús no vio eso. Jesús vio fe, vio en ellos una plena confianza en Jesús para sanarlo. Por eso no es lo mismo decir tengo fe que demostrar que tengo fe. No es lo mismo. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Todos decimos que tenemos fe, pero no todos lo demostramos, porque en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, ahí nos estamos quejando. Para muestra basta un botón. En el terremoto que acaba de pasar, digo, el miedo es natural, ¿verdad? Nadie dice que no hay que tener miedo. El miedo es natural cuando pasa ese tipo de cuestiones, pero hubo cristianos que perdieron el control totalmente. Perdieron el control y hasta le reclamaron a Dios, y hasta se enojaron con Dios. Señor, ¿por qué? Si tuya es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan, mira cómo me estás sangoloteando. No es lo mismo decir tengo fe que demostrar fe, hermanos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando intentó caminar sobre las aguas? Que le dijo ven, y se hundió. ¿Por qué? Por tu poca fe. Ibas bien, Pedro, y te hundiste. Dejaste de poner tu mirada en mí. Él comenzó a ver el viento, la tempestad, las olas. Quitó la mirada de Jesús y se hundió. Y por eso muchos cristianos están hundidos, porque dejan de poner su mirada en Jesús, dejan de tener fe en sus promesas y se hunden. No hay que decir que tenemos fe, hay que demostrar que tenemos fe. Amén. Muchos dicen, pastor, ore por mí porque yo no tengo fe. Hermano diácono, usted tiene más fe que yo. Pero escuchen bien, Dios no te va a sanar tu enfermedad, ni te va a perdonar tus pecados por mi fe, sino por la tuya propia. ¿Sí? Está bien que oremos, porque el orar por ti es unirnos a tu necesidad, pero Dios ve tu fe y Dios ve mi fe de forma individual, y de esa manera es que tú vas a aprender a tener una relación con Dios. ¿Por qué no actúa Dios en muchos hogares? Por eso, porque no ve fe, no ve lo que Jesús vio en los amigos del paralítico. Dios no ve confianza en Dios. Eran 4 los amigos con una fe genuina. Era una fe de consenso. Estaban unidos, unánimes
en el mismo propósito, en el mismo sentir. Los 4 se habían convenido para creer que Jesús podía hacer el milagro y por eso llevaban a su amigo. Hermanos, si queremos nosotros como iglesia aquí ver más milagros, si queremos ver más la gracia de Dios, el favor de Dios, si queremos vernos más favorecidos por la misericordia del Señor, debemos unir nuestra fe. Debemos tener una fe de consenso y sin duda vamos a ver más maravillas de Dios en medio de nosotros. ¿Quieren ver maravillas? Tenemos que unir más nuestra fe, ¿sí? Nuestra confianza en Jesús, conocer a Dios, conocer a Cristo, decirle quizá, Señor, estoy enfermo, tú así lo estás disponiendo, pero quieres sanarme, Señor, y nosotros nos unimos a tu oración, a tu necesidad, y que se haga la voluntad de Dios. Hay cristianos que hoy están diciendo, yo ni creo en los milagros. Cristianos, denominaciones cristianas que hoy se han levantado y dicen que ya no hay milagros, que fueron para la época de Cristo únicamente. Esa gente no tiene ni la menor idea de lo que está diciendo. Y si hay alguien aquí, está en la iglesia equivocada, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Necesitamos una fe de consenso. Necesitamos una fe de unidad para que más gente también conozca a Cristo, reciba el perdón de sus pecados, para que recibamos la restauración de nuestra vida y por supuesto la respuesta a nuestra necesidad. Escuchen las palabras del mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice Jesús, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, ¿qué? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Ponerse de acuerdo. ¿Me están oyendo? Ponerse de acuerdo. Ahora, aunque este texto en su contexto está hablando de la disciplina en la iglesia, hay elementos que nos permiten aplicarlo también en este tema. Elementos como cuáles. Este texto Jesús habla de, número 1, la fe, número 2, el acuerdo, número 3, la unidad y número 4, el nombre de Jesús. No quiere decir que porque el texto esté hablando de la disciplina en la iglesia, esto no va a aplicar cuando nosotros levantamos una necesidad al Señor, porque son elementos generales, no son elementos exclusivos de este contexto. Ahora, cuando Jesús dice, lo voy a explicar, cuando Jesús dice ponerse de acuerdo, dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, significa ponerse de acuerdo, reunirse, como aquí estamos reunidos, bajo su gobierno para descubrir su voluntad y hacerla. Eso significa ponernos de acuerdo. Ahora, se entiende que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que la palabra de Dios es nuestra autoridad, ¿verdad que sí? Si es así, cualquier cosa que pidamos nos puede ser hecho, porque estamos poniéndonos bajo el acuerdo de lo que es su voluntad. O sea, no vamos a estar pidiendo cosas por pedir, ¿sí? Ni levantando oraciones por solamente palabrerías, no, sino que vamos a pedir conforme a lo que la Escritura nos permite pedir. Vamos a orar conforme Dios nos permite que oremos, y de esa manera todo lo que pidamos en una fe de consenso nos será hecho. Por eso es que el Señor sanó al paralítico, porque el anhelo que había en el corazón de los 4 y del paralítico iba de acuerdo a la voluntad de Dios, y lo sanó.
Por eso Dios sanó a otros, Jesús sanó a otros, por eso Jesús echó fuera demonios. ¿Por qué? Porque todo lo que Él venía haciendo, perdonando pecados, etcétera, 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 siendo misericordioso, bondadoso, bueno, etcétera, estaba dentro de la voluntad de Dios. ¿Me expliqué, hermanos? Por ejemplo, los judíos le llevan a la adúltera y le dicen, la ley dice que toda mujer, toda persona sorprendida en el acto del adulterio tiene que ser apedreada. Sí, y entonces el Señor Jesús parece que se sale de la ley y en lugar de apedrearla, le perdona su pecado y le dice, vete y no peques más. Obviamente a aquellos les suena algo tan irracional que dicen, ¿cómo es posible si este está abrogando la ley? Jesús dijo, no, es que yo no vine a abrogar la ley, ni los profetas, yo vine a cumplir la ley. ¿Y de qué manera la cumple? El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces Jesús se metió dentro de la voluntad de Dios y le perdonó así de fácil el pecado y la dejó ir. Y no abrogó la ley ni el mandamiento, al contrario. Todo lo que pidas bajo la voluntad de Dios te será hecho. Y a lo mejor dices, Señor, yo quiero un Mercedes-Benz. Dice el Señor, a ti te hace falta un carro y no tiene que ser Mercedes-Benz, ¿verdad? Entonces, bueno, nos unimos. Mira, yo oro por tu Mercedes y tú oras por mi BMW y yo oro por tu y hacemos una fe de consenso. Dice el Señor, ¿sabes qué? Oren entre ustedes, ¿verdad? Pero yo me salgo de su oración, porque aunque es una oración con una fe de consenso, está fuera de la voluntad de Dios. Pero si tú le oras, Señor, oye amigo, ayúdame a orar por un carro, mira, tengo dificultades para venir, yo le he orado, sí, voy a orar por un carrito para ti, y nos unimos en una fe de consenso. Y si Dios te quiere dar tu Mercedes-Benz, ese es asunto de Dios. Pero si te da un bocho, da gloria a Dios, súbete a tu bocho y métele. ¿Sí? O sea, estamos hablando de orar bajo la voluntad de Dios. Por eso ponerse de acuerdo significa reunirnos bajo el gobierno de Dios y descubrir cuál es su voluntad y hacerla. De esa manera fue que Cristo descubrió la dimensión de la fe que animó a los 4 hombres a llevarle al paralítico. La fe de ellos estaba puesta no en el milagro, sino en quién era Jesús. Por eso es tan importante que primero conozcamos bien a Jesús. ¿Sí? Primero necesitamos conocer bien a Jesús antes que le pidamos cualquier cosa. Porque Jesús responde las oraciones de quienes se interesan en conocerle más y mejor a Él que de aquellos que simplemente tienen una necesidad. Ahora, no cabe duda que Jesús conoce la fe de cada uno de nosotros y cuánto le conocemos realmente. Dios conoce todo de nosotros, ¿sí? Tú podrás decir que tienes mucha fe, pero el Señor conoce todo de nosotros. Juan 2:25 nos dice que Jesús no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él mismo conoce lo más íntimo de las personas sin que nadie se lo diga. Dice así, Juan 2:25, y no tenía Jesús necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesús, hermanos, sabe todo de nosotros. Jesús sabe qué nos motiva estar aquí. Él sabe cuando alguien le busca por sus favores, y también Él sabe quién está aquí para buscarlo a Él. Y a veces los esposos le dicen a la esposa, ay, mi amor, ora por mí, tú pídele a Diosito que me perdone porque yo soy muy malo. No, yo no le tengo que decir, Él te conoce. Él sabe lo malo que eres, lo mala que eres. Tú ve a Cristo. Yo me puedo unir contigo, consensar nuestra fe y pedirle a Dios misericordia y que te dé sabiduría y que te dé inteligencia espiritual.
¿no? Y que seas una buena cabeza y luego tú únete conmigo para que sea una buena ayuda idónea y que yo también esté bajo tu autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso. ¿Por qué? Porque si tú vas en oración a decirle cómo es tu esposo, dice el Señor: ay, mija, yo ya sé quién es él. Hijos crié y ellos se descarriaron, dice la Escritura, ¿no? Marcos dice que él vio la fe de ellos. También incluía la del paralítico, porque el paralítico no debió haber sido llevado a la fuerza. También él creía que Jesús podía sanarlo. Y aquí podemos estar orando por ti, hermano, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y si tú no practicas tu fe, de poco te van a servir nuestros ruegos. Los 4 llevaron al paralítico, pero el paralítico también tenía fe. Y yo puedo orar por ti con mucho gusto, y cada domingo oramos por ustedes con mucho gusto, pero si tú no tienes fe, no sirven nuestros ruegos. Muchas veces ni siquiera necesitamos abrir nuestra boca para pedirle al Señor que haga algo por nosotros, porque Él nos conoce, Él conoce al hombre, acabamos de leer. Lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón y dejarle ver nuestras miserias espirituales más íntimas, que son una realidad y que están ahí. Eso fue lo que hizo el paralítico. Jesús vio la fe de ellos, pero también vio la del paralítico. Jesús verá la fe nuestra, porque Jesús no ve la forma, Él no ve tu necesidad, Él ve el fondo, Él ve tu corazón. Por eso debes darle tu corazón a Dios. ¿Por qué Dios prospera a otros más que a otros? Porque Dios ve el corazón de la gente. Dice el Señor: a ti con 1,000 pesos, no, hombre, te sientes la última Coca-Cola del desierto, ¿no? ¿Verdad? Y a este le puedo dar 100,000 pesos y anda tranquilo porque su corazón no es. Y por eso es que Dios le da a otros más que a otros. Por eso es que Jesús, viendo el corazón y Dios viendo nuestro corazón, si se dan cuenta en la historia, las primeras palabras no salieron del paralítico, sino de Jesús mismo, que cuando va y se dirige a él, le dice algo que nadie se esperaba. Él le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Según el original, lo que Jesús le dijo al paralítico fue: tus pecados son perdonados en este momento, hijo mío. ¡Qué palabra, hermano! Tome esa palabra para usted, porque es la palabra de Dios. En este momento son perdonados tus pecados, hijo mío. Bueno, no estaba respondiendo a lo que los 5 estaban buscando, que era la sanidad corporal. La respuesta apuntó en primer lugar a la necesidad del alma, y después le perdonó sus pecados y ya después lo sanó. Y eso es algo que muchos cristianos siguen sin entender, porque muchas veces nuestra enfermedad o las necesidades que se presentan dentro de la iglesia son permitidas por Dios. ¿Saben para qué? Para sensibilizar nuestra verdadera necesidad, que es la espiritual, pero no discernimos. Entonces el Señor permite que nos enfermemos, que padezcamos esto, aquello, para estar sensibles delante de Dios y decirle, voltear nuestra mirada al Señor y decirle: Señor, ayer estaba bien, hoy amanecí mal, ¿qué quieres de mí? ¿Qué está fallando? ¿Qué estás demandando de mí? ¿Qué quieres tratar conmigo en medio de este problema, de esta enfermedad? Esa es la pregunta que Dios espera de nosotros. Señor, ¿qué esperas de mí? No es un juicio, no es que el diablo se aprovechó de ti y te enfermó. Y sabes, muchas veces vamos a venir delante de Dios y vamos a decir: Señor, ayer estaba bien, hoy estoy mal. Dime, Señor, ¿qué esperas de mí? Y sabes, quizá la respuesta va a ser la misma que Jesús le dio al paralítico, y te va a hablar sobre tu pecado y te va a decir: el problema es tu pecado, hijo, o el problema es tu carácter,
El problema es que no has sabido ser una buena cabeza de tu hogar, no has sabido ser una buena esposa, no has sabido ser un buen hijo. No es un buen cristiano. Ese es el problema. Las prácticas constantes de tu pecado. Entonces tengo que tocarte para llamarte la atención y que te des cuenta que estás mal y te sano. Pero hay que darnos cuenta en qué punto estamos mal. ¿Por qué? Porque la sanidad es un asunto físico y además es temporal, pero la salvación es eterno, es eterna. La sanidad del alma, la sanidad interior es un aspecto eterno, hermanos. Pablo dijo a los romanos en el capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que se preocupan por la vida espiritual, los que se preocupan por ser espirituales, para ellos ninguna condenación hay. Ahora, este hombre estaba enfermo. ¿La parálisis que padecía era consecuencia de algún pecado en su vida? Hoy, y desde hace muchos años atrás, es más, desde el 85 que yo vine a Cristo, yo oía a mi pastor que siempre decía: ay, ¿estás enfermo? Andas en pecado. Te quitaron el trabajo, es que andas en pecado. Es que esto, es que andas en pecado. Ah, es que tu hija se fue con otro muchacho, es que tú andas en pecado. Y todo es tú andas en pecado. Yo pregunto, ¿quién no anda en pecado? Y si vamos a usar esa lógica, esa argumentación lógica, entonces hoy deberíamos todos estar en el absoluto fracaso. Pero no es así. Entonces, ¿qué pasa? La parálisis de este hombre era por causa de que andaba en pecado. Va a decir él, ni podía caminar. Y ya los judíos decían que andaba en pecado, pero con el pensamiento. Bueno, los judíos estaban acostumbrados a pensar, basándose en una enseñanza incorrecta, que situaciones parecidas a las del paralítico o cualquier enfermedad se debía a que esas personas andaban en pecado. Y ese mal pensamiento se ha trasladado hasta nuestra época. Después de más de 2000 años, los cristianos siguen pensando que cuando algo les sale mal es porque andan en pecado. Pero Jesús corrige ese mal pensamiento y vamos por favor a constatarlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 1. Son palabras de nuestro Señor Jesús directamente. Lucas 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y entonces Jesús les responde, porque estaban escandalizados, y les dice Jesús: a ver, ¿pensáis ustedes que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos otros? Eso estaban pensando. ¿Qué les responde Jesús en el verso 3? No. Les dijo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces el problema era la falta de arrepentimiento, no el que pecaban. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Otra vez los cuestiona, los lleva a un razonamiento de una lógica, de un sentido común. Les dice: ¿a poco ustedes piensan que a ellos les pasó eso porque eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ellos debieron haber dicho sí, porque eso es lo que pensaban. ¿Y él qué respondió? No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, Juan 9:2, por favor.
Y ese es el versículo del que la mayoría de los cristianos se toma para decir que hay enfermedades por causa del pecado o porque pecó esa persona, se enfermó. Juan 9, versículo 2. Le preguntaron sus discípulos a Jesús diciendo, Rabí es un término que quiere decir enséñanos, porque tú eres el maestro. Le dicen, ¿quién pecó? ¿Este ciego o sus padres para que haya nacido así, ciego? ¿Quién pecó? Ahí está la creencia, ¿ya se dieron cuenta? El pensamiento de ellos, ahí está. A ver, es Jesús, este nació ciego, ¿qué culpa tiene? ¿Se dan cuenta? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? ¿Qué le respondió Jesús? Versículo 3. Ninguno. No es que pecó este, ni tampoco sus padres, sino para qué. Cada que leen su Biblia un pare. Si este nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Se dan cuenta? Entonces este ciego no estaba ciego porque él había pecado o por pecado de sus padres. No, ninguno de nosotros cuando nos enfermamos o nos quitan el trabajo es porque ando en pecado. Entiendas el contexto como lo estoy enseñando. Sin embargo, toda enfermedad es la consecuencia visible del pecado. Pero son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque nuestros padres Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron a Dios y pecaron, vino la consecuencia de eso. Le acortaron los años de edad, los expulsaron del huerto, los puso a trabajar de otra forma. Los hijos nacerían ahora con dolor, ¿sí? Y como otra consecuencia llegarían las enfermedades, producto del pecado original. ¿Por qué nos enfermamos de una gripa, de una tos, de un cáncer, de una diabetes? ¿Porque andamos en pecado? No, pero sí por el pecado original de nuestros padres, que lo venimos arrastrando hasta el día de hoy. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Me expliqué, hermanos? Por eso nunca debemos decir ni determinar en nadie si una enfermedad es porque alguien pecó. No debemos decirle, agárrenme este maratonista, por favor, que anda aquí corriendo, mire, los 100 metros planos de voz de Dios, ¿verdad? Ok, nunca debemos decirle a nadie, tú estás así por pecador, porque has de andar en pecado. ¿Sí? Jamás, hermanos, porque todos somos pecadores. Y por la gracia de Dios, miren, tanto frío, hasta chapeados los veo. Alguien dijo esto: Cristo, como buen médico, quiso ante todo curar la raíz del mal del paralítico, que era el pecado, y enseñarnos de esta manera que las enfermedades son a veces efecto de los pecados. Efecto. Es muy probable que aquel paralítico, dice este hombre, al verse delante de Jesús y contemplar aquel rostro y mirada divina que respiraban santidad, este hombre experimentase en sí mismo confusión y vergüenza de sus pecados y algún temor de que sus pecados fueran un impedimento para su curación. Y movido por la gracia, ruega en su interior quedar ante todo limpio de sus iniquidades. Hermanos, quien venía buscando la sanidad física recibió primeramente la sanidad espiritual. La Biblia enseña que el perdón de nuestros pecados es amplio y definitivo, y ese sí es eterno, mucho más amplio que una sanidad física. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban, cavilaban en sus corazones.
Ahora, no estaban ahí precisamente para aprender de Jesús. Estaban ahí para detectar errores en sus enseñanzas, para desprestigiarlo y acusarlo. Y en esta historia aparentemente habían encontrado alguna improcedencia en las palabras de Cristo. ¿Cuál fue la improcedencia que estos encontraron cuando Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados? Versículo 7. En sus corazones decían: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, yo creo igual que solo Dios puede perdonar pecados. Por eso no tenemos confesionario aquí, ¿sí? Porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Lo creen igual que yo? Ahora, es que hay un razonamiento de los escribas que era aparentemente correcto, porque conocían lo que Moisés había escrito no lo busque, en Éxodo 34, cuando Moisés escribió y dijo: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, solo Jehová. Y entonces Jesús decía: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Por eso es que decían: blasfema. Ahora, si quitáramos los signos de interrogación y pusiéramos signos de admiración, lo que los escribas realmente estaban diciendo era lo siguiente: pero ¿cómo blasfema? ¿Sí? Hay cierta coherencia lógica, simplemente, pero es que ellos tenían cerrado su corazón a Cristo. Ellos no veían en Cristo al Mesías profetizado desde Isaías. Ellos lo veían como un impostor. Por eso decían: pero ¿cómo dice esto Jesús? Es un blasfemo. Ahora, entonces ellos solo podían llegar a dos conclusiones. Número uno, podían llegar a la conclusión de que Jesús es Dios y por eso perdonaba pecados. O la segunda conclusión: es un hombre que se está atribuyendo lo que le pertenece únicamente a Dios y por lo tanto es un blasfemo. Y llegaron a la segunda conclusión, porque para ellos Jesús era nadie, era un don nadie. ¿Quién es Jesús para ti, hermano? Porque hoy el pensamiento en el mundo, el pensamiento liberal o libertino, sigue viendo a Jesús como el blasfemo que vieron los escribas. ¿Por qué? Porque el mundo dice: a mí Jesús, ¿de qué me tiene que perdonar? Es una blasfemia. No hay nadie perfecto, todos fallamos, todos la regamos. ¿Por qué me dicen que soy un pecador? ¿Por qué me quieren mandar al infierno? No, si Dios es amor, nos va a llevar a todos al cielo. Esa gente, si pudiera, lo volvería a crucificar por sus supuestas blasfemias. Es la famosísima intolerancia de nuestra época. Porque tú no puedes hablar en contra de las prácticas homosexuales, porque eso se le llama intolerancia. Y cuidado y los toques, porque eres intolerante. ¿Sí? Entonces tú les predicas a la gente de infierno, de arrepentimiento, y eres intolerante, porque para ellos Dios es amor. Es blasfemia lo que estás diciendo. Los ofendes, ¿que no te das cuenta? Blasfemia significa deshonrar, insultar y difamar a Dios. Entonces, cuando ellos dicen este hombre blasfema, se traduce de la siguiente manera: Jesús debe pensar que es Dios. Eso es lo que ellos pensaban. Este hombre habla como si fuera Dios. Eso es una blasfemia. Él piensa que Él es Dios. Todo eso había en las mentes de ellos. Pero Jesús no había mencionado el nombre de Dios. Pero el declarar perdonados los pecados era asumir un derecho que le pertenecía únicamente a Dios. Así que era digno de muerte. Pero a continuación, en el versículo 8, viene la evidencia de su autoridad para perdonar pecados.
Y conociendo luego Jesús en su espíritu, verso 8, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis o caviláis así en vuestros corazones? ¿Jesús leyó sus pensamientos, hermanos? Sí, el Espíritu Santo se los reveló. Pero por el otro lado podemos pensar que también Jesús leyó su lenguaje corporal. Y es que Jesús sabe todo de nosotros, nuestras palabras buenas y malas, nuestros pensamientos buenos y malos, nuestro lenguaje corporal bueno y malo. Todos somos discernidos por Jesús cada día. ¿Necesitamos milagros? Sí, necesitamos también estar sanos interiormente, porque el Señor conoce todo de nosotros. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene el derecho en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Aquí hay una correlación entre lo que Jesús hace en la tierra y lo que Dios hace en el cielo. O sea, si Jesús podía perdonar pecados, era obvio que podía sanar al paralítico, y viceversa. Si sanaba al paralítico, confirmaba también su autoridad para perdonar pecados, hermanos. ¿A cuántos nos ha perdonado nuestros pecados? A todos. No hay uno solo que el Señor no nos haya lavado nuestros pecados. Entonces, también va a sanar nuestras enfermedades. Y también puede suplir nuestras necesidades. Porque si pudo hacer lo más difícil, con mayor razón hará lo más fácil. Y lo más difícil era pasar por alto nuestras ofensas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Dile al que está a tu lado: oye, el Señor pasó por alto tus ofensas, y de paso no te duermas, que ya te vio el pastor. Dile. Versículo 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí está toda la autoridad de Cristo, amén. Sonaron inmediatamente sus palabras ante la incredulidad de los escribas. Por eso Marcos utiliza la frase a ti te digo, que es un mandato que debe ser cumplido. Y para que el milagro fuese aún más notorio y más impactante, no solo le ordenó al paralítico levantarse, sino hacer algo mucho más difícil: tomar en presencia de todos su cama y marcharse a su casa. ¿Se acuerdan cómo estaba llena la casa de gente? No lo iban a subir por arriba como el hombre. No, camina entre la gente, agarra tu camilla, que todos vean. Que todos vean. Y Él es el que se lleva la gloria, porque la idea no es que todos vieran al paralítico, no, que vieran a Cristo. Y vieron a Cristo. Y muchos de ustedes se me han acercado y me han contado sus testimonios. Y pastor, Dios me sanó de esto, y Dios me sanó de aquello, y Dios me levantó de esto, y gloria a Dios por todo. Claro, porque si Él perdonó tus pecados, puede sanar un cáncer, puede quitar una diabetes, puede quitar cualquier problema. Entonces dice el verso 12, ya para terminar: se levantó enseguida, tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Sí, la obediencia del paralítico fue inmediata. Dice, se levantó enseguida, que significa al instante, al momento, inmediatamente. Y está enfatizando la acción del paralítico ante las palabras de Jesús. El Señor Jesús le dijo: levántate, y se levantó. Él le dijo: toma tu camilla, y la tomó. Él le dijo: vete a tu casa, y se fue a su casa. Obedeció el mandato, las palabras imperativas de Cristo Jesús. Y el Señor si te dice ama, ama, es una orden, no es una sugerencia, es un imperativo. Si te dice perdona, hay que perdonar. Si te dice ama aún a tus enemigos, ama aún a tus enemigos.
La enfermedad no pudo resistir la reprensión de Cristo y abandonó al hombre. Jesús había manifestado su poder en presencia de todos, devolviendo la sanidad física y espiritual a quien era enfermo y además pecador. ¿Cuántos queremos regresar así a nuestra casa, hermanos? Perdonados y sanados. ¿Quién no, verdad? Aquí está el Señor Jesús entre nosotros. Todas las acusaciones habían sido derribadas. Jesús no era un blasfemo, por cuanto había manifestado su poder para sanar físicamente y espiritualmente, lo demostró. Jesús les preguntó qué era más difícil, si perdonar pecados o levantar al paralítico. ¿Qué es más difícil?, les dijo. Sin embargo, hermanos, nunca ese perdón de pecados resultó fácil para Jesús mismo. No el concederle el pecado, sino que Él tuvo que tomar sobre sí mismo nuestras enfermedades, nuestras dolencias y nuestros pecados. Como lo dijo en el capítulo 8, versículo 7 de Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Los pecados de aquel paralítico tuvieron que ser cargados sobre el inocente Salvador. Llevó nuestros pecados en su cuerpo al madero y pagó ante la justicia de Dios el precio de nuestra deuda. Como lo dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dos heridas quiere sanar Jesús hoy en medio de nosotros: la del pecado, y si traes alguna enfermedad también. Vamos a orar. Inclinen su rostro, cierren sus ojos y vamos a orar por enfermos, sí, pero primero le vamos a pedir a Dios que perdone pecados. ¿Por qué? Porque le vamos a demostrar de esa manera al Señor que para nosotros lo más importante no es ya nuestra sanidad o que Él supla alguna situación, aunque lo necesitamos y Dios lo va a hacer también. No le estamos quitando importancia, pero sí le vamos a decir: Señor, lo más importante para mí es el perdón de mis pecados, la sanidad de mi alma. Porque puedes sanarme, hacer un milagro en mí, Señor, vivir sano toda mi vida y un día morir. ¿Y de qué me sirve? ¿O de qué me hubiese servido o me habría servido recibir un milagro de sanidad si mi alma se pierde? Pero si mi alma es sanada y mi pecado es perdonado, aunque enferme, viviré para siempre. Y si tú crees que tus pecados hoy son una barrera y que no has podido avanzar en tu fe, como lo decíamos hace un momento, hay cosas ahí que te estorban el desarrollo, hay falta de perdón, hay amargura, hay odio, rencor. Todos esos son pecados que estorban tu desarrollo, y no va a llegar tu sanidad, no va a llegar tu milagro, no va a llegar tu provisión, porque eso te está estorbando. Tú necesitas recapacitar y decirle: Señor, me voy a deshacer de todo eso para estar ligero en la vida y también para ser el blanco de tus bendiciones.
Así que si tú te consideras que hay pecados ahí, como los que acabo de decir, y otros que solo tú y Dios saben, y que te están estorbando en tu caminar, en tu fe, queremos orar por ti y unir nuestra fe a la tuya, una fe de consenso. Ponte de pie y ven al frente y déjanos orar por ti. Si tú crees, sabes, te das cuenta que tus pecados te están estorbando para tu desarrollo, cualquiera que sea, aquí nadie es inocente, pero habemos algunos que ya entendemos y vamos santificándonos día con día y el Señor nos va limpiando y vamos corrigiendo. Pero hay otros que no han entendido esa parte y que han dejado desarrollar más bien su forma de pecar en lugar de desarrollar su fe. Y por eso es que tal vez va a pasar mucho tiempo en que no veas las bendiciones de Dios en tu vida, las que tú le has pedido. ¿Por qué no rompes con eso hoy en este día? ¿Por qué no acabas con eso de una vez por todas? Y dejas que la bendición de Dios se derrame abundantemente sobre ti, pero que primero perdone bien tus pecados, sane tu alma, tu interior, que no guardes rencor. Olvida lo que queda atrás, ya deja lo que está atrás y ve hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Oren por ellos, hermanos. Llévenlos primero a un arrepentimiento, a conviccionarlos de su pecado, y llévenlos ustedes delante de Dios, a Cristo, a que perdone sus pecados y les dé descanso a su alma agobiada. Todos estamos orando. Sí, Señor Jesús. Trae perdón, Señor. Trae reconciliación, Señor. Todos orando, todos orando. Aquí nadie es inocente, todos somos culpables. Señor, perdona, limpia pecados con tu sangre preciosa, Señor. Unimos nuestra fe, Señor, esta fe de consenso. Llévenlos a Cristo. Crea su palabra. El Señor te dice lo que le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Hija mía, tus pecados son perdonados. Aunque fueren rojos como el carmesí, serán como la blanca lana. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Recibe su paz, su bendición, porque así como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él es amplio en perdonarte en este momento. Recibe su perdón y disfrútalo. Dios va a derramar sus bendiciones sobre ti. Él te va a sanar, Él te va a tocar. Vamos a orar por sus enfermedades. Si alguien está enfermo, póngase de pie también en su silla, levante sus manos al Señor. Vamos a unir nuestra fe de consenso, vamos a pedirle a Dios, así como los 4 hombres llevaron al amigo paralítico y se unieron a su necesidad. Queremos unirnos todos aquí y pedirle a Dios por tu sanidad. Levanta tus manos si tú estás necesitado de una sanidad. Señor, oramos y venimos a ti, como lo dice tu palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú dices en tu palabra: en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pongan sus manos, hermanos ministros, sobre la gente. Pongan las manos sobre la gente. Pongan las manos sobre la gente. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El Señor Jesús quiere traer tu sanidad en este día. No lo dudes. Ten fe, pon tu confianza en Él como el sanador. Él está aquí. Vamos, pídele al Señor, pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios. Nadie se calle, nadie, todos orando, pidiendo a Dios por sanidad. Por sanidad. Señor, oramos, pedimos tu sanidad aquí a mis hermanos que están al frente, a mis hermanas que están al frente, allá atrás, Señor, en las sillas, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquella señorita, aquel niño, Señor, aquel anciano, aquella anciana, Señor, sánalos. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo. Sánalos, Señor, sánalos. Es un ruego, es una súplica, es una petición. La necesidad de nuestro corazón. Tenemos necesidades, Señor, tu iglesia tiene necesidades. Tu iglesia está enferma, tiene cáncer, tiene diabetes, tiene dolores de columna, de cabeza, Señor, tiene problemas en el hígado, en los riñones, en los ojos, Señor, en la sangre. Tú lo sabes, Señor, antes que te lo pidamos, tú conoces nuestra necesidad. Sánalos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Cumple tus promesas en ellos, Señor.
Tus sanidades ya no son para creer, tus sanidades son un regalo a nosotros, son un regalo exclusivo para tus hijos. Señor, trae a nuestra vida ese regalo de sanidad. Sana, sana, Señor, sana el cáncer, arráncalo de raíz, Señor. Sana la diabetes, Señor, sana cada enfermedad, Señor, todo problema de esquizofrenia también, Señor. Sana, Padre. Declara tu palabra, Señor. A ti te dijeron, aquel hombre, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús, da la orden tú al cuerpo enfermo para que sane. Jesús, háblale a los cuerpos enfermos para que la enfermedad abandone los cuerpos de tus hijos, Señor, y sean sanados. Sean sanados, Señor. Clama al Señor, levanta tus manos, ora tú. Quiero oír tu voz, que no se oiga la mía más que la tuya. Listo y dispuesto para sanar tu enfermedad. Dile como aquel enfermo le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Otro le dijo al Señor: si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo: quiero, sé limpio. Y fue limpio desde aquella hora. Señor, si quieres puedes sanarnos, si quieres puedes limpiarnos. Dile: sáname, Señor, sáname. Sáname, Señor, sáname. Sáname, Señor, sáname. Los ministros sigan orando, sigan animándoles, fortaleciendo su fe. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Te anhelo y deseo contigo estar. Tú eres ese siervo. Así clama mi alma por ti. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Te anhelo, y deseo contigo estar. Te anhelo y deseo contigo estar.
Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por la vida.